No podemos seguir pensando de que la gente recién va a tener sexo después de los 18 años porque la realidad nos da una cachetada en la cara. O después de casarse, ¿no? O después de casarse, ¿no? O sea, los adolescentes en esa etapa sobre el sexo adquieren el conocimiento en la calle, de sus amigos o de internet. Lo que es muy peligroso. Es muy peligroso, o sea. Bueno amigos, estamos de vuelta en La Tribu con Jorge Bejarano y Eder Barragelata y ahora vamos a hablar de sexo anal. Terrible tema, ¿no? Temible y terrible tema porque lo que ha salido en las noticias, ¿no? Es que en uno de los textos, ¿no? De tercer año de secundaria había un link que te dirigía a una dirección electrónica, me parece que era de Ecuador, en la que se daban indicaciones sobre cómo practicar el sexo anal, ¿no? También hablan de otra famosa práctica como es el 69, ¿no? Y lo que han reclamado algunos congresistas es cómo es posible que esto se le esté enseñando a los niños, se le está alterando, se le está robando la inocencia, etc., ¿no? Entonces, a ver, ¿qué ideas tenemos? ¿Qué opinas tú del sexo anal, Eder? Sí, como mencionas, ¿no? Increíblemente ha sido rechazado, y digo increíblemente porque creo que todos acá sabemos que al tercer año de secundaria los niños, no niños, los adolescentes ya practican el sexo, ¿no? Está en el 2017 un estudio realizado por la Universidad Cayetano Heredia donde habla sobre cómo avanza la política de educación sexual en el Perú. Arrojó que el 85% de los estudiantes buscan información sobre sexualidad en el internet, y la razón es porque desconfían, preguntárselos a sus padres o a sus maestros, ¿no? Y se valen del internet, se valen de amigos mayores que ellos, y en base a eso van experimentando, ¿no? Y como te digo, creo que todos, por más que lo quieran negar las personas más adultas o las conservadoras, los jóvenes de tercer año secundaria ya practican el sexo, ¿no? Entre sus compañeros, se van a una fiesta, una reunión, trabajo de estudios en casa, terminan tomando algo, por ahí practican el sexo. Salieron noticias que practicaban juegos sexuales, ¿no? En ronda. Y creo que yo particularmente no veo nada de malo que se le enseñe a los adolescentes a partir de tercero, cuarto, quinto, secundaria información en sexo en general, ¿no? Porque en este link te hablaba sobre el sexo en general, no solamente el sexo anal, sino el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral, ¿no? De cómo usar el preservativo, que el sexo anal siempre se practica con preservativo para evitar contagio de enfermedades venéreas, que no se podía hacer la penetración al mismo tiempo o como digo, sacar del sexo anal y practicar el sexo vaginal porque había riesgo de infección. Y creo que es una información, para mí es una información valiosa que creo que ninguno de nosotros ha recibido en el colegio, ¿no? Y que lo hacen justamente, yo creo que esa información, ¿por qué? Porque estas personas, estos adolescentes que experimentan, que buscan en internet, que quizás en páginas porno, y pueden tener infecciones, pueden darse embarazos no deseados, hay un alto índice de... Pero se ha arrepentido el Ministerio... Eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo preocupante, que el Ministerio de Educación como que... Ha borrado el link, ¿no? Ha mandado a borrar el link de la misma... Ha pedido disculpas. Ha pedido disculpas y dice que ha separado personal... Dos personas supuestamente serían las involucradas o las responsables de hacer eso, ¿no? Y me preocupa bastante porque se ve mucho a la presión conservadora, diría yo, ¿no? Sí. Y creo que no es para el bien de la sociedad, ¿no? Ese es mi punto de vista. ¿Qué opinión tuviste, te formaste ni bien conociste la noticia? Yo pienso bastante parecido a lo que acaba de opinar Eder. Creo que es un error por parte del Ministerio de Educación, ceder un poco ante la presión. Creo que está bien que se enseñe sobre sexualidad a los escolares. Podría discutir de repente el año, eso sí. Si tercer, cuarto, quinto, habría que dejarlo, no sé, a criterio de los especialistas. Creo, particularmente con la ignorancia que tengo sobre la materia, que quizá cuarto, quinto serían años más adecuados, sí, más idóneos. Pero puedo ser equivocado. Los índices, si no me equivoco, dicen que normalmente la sexualidad, no sé, en el Perú creo, se inicia a los
16, 15 años más o menos. Hay estudios que Depende, arrojan depende de la zona. que ya ¿no? están comenzando su actividad sexual. Pero en promedio. No, ya están o sea, En promedio, ¿ah? en este estudio que te mencioné, la Universidad Cayetano Heredia, no tengo la cifra exacta, pero sí también demuestra que el inicio de la actividad sexual de los adolescentes ya está comenzando más temprano. No, claro, puede comenzar más temprano, de hecho puede comenzar desde, olvídate, pero en promedio, yo me quedé que era más o menos en los 15 años, aprox. Pero 15 años de secundaria, claro, quinto, 15, ya estás terminando. Estás terminando, por eso. Claro, por eso, o sea, yo considero que sí, o sea, no me parece descabellado, no sé si sea lo más adecuado, pero a priori no me parece descabellado, no saldría a hacer una marcha o a crucificar a la ministra por el hecho de que en tercer grado se haga esto. Creo que puede ser materia de discusión, eso sí, pero que tiene que tener la información definitivamente, porque ¿qué ocurre en la actualidad? En la que los padres no tienen la confianza con sus hijos, en la mayoría de los casos y en otros el conocimiento 85%. para hablar de esos casos, ¿no? Y en varias encuestas que seguramente también ustedes han podido revisar, se dice que los adolescentes en esa etapa sobre el sexo adquieren el conocimiento en la calle, de sus amigos o de internet. Lo que es muy peligroso. es muy peligroso. O sea, ¿qué es más seguro? Que esa información que le están adquiriendo mediante textos escolares con una rigurosidad, se entiende, mayor, que lo hagan de esta forma o que lo hagan pues de su amigo de 13 años que tampoco sabe nada del tema. Y ¿no? fanfarronea y te manda el desvío. Mira, yo creo algo que a mí me llama mucho la atención es que se hable de la protección de los niños para negar la obligación del Estado de formar a los ciudadanos sobre ciertos temas. O sea, bajo el escudo de la inocencia y de proteger a los niños, se están utilizando un montón de mentiras, un montón de falacias. El Estado tiene la obligación de formar sobre aspectos fundamentales a los niños y a los adolescentes. Y el sexo es un tema básico, es un tema fundamental. Nosotros venimos de una generación, y la generación anterior a la nuestra la pasaba peor porque era un tema tabú, no se hablaba sobre sexo. Y nosotros, ¿cuáles fueron nuestras fuentes sobre sexo? Pornografía, revistas, comentarios con amigos o con familiares mayores. Mira, acá nomás. ¿Cuántos padres han padre conversó contigo? No, nunca. Nunca. Tampoco. ¿Por qué? Porque No, había y ese si temor, eso- era un tema tabú. O sea, hay que hablar de las cosas. Y hay que tener en cuenta que los adolescentes no solamente se relacionan con adolescentes, valga la redundancia, de su edad, ¿no? Se relacionan con personas también mayores a ellos, ¿no? Su relación no es, su círculo de amistad, digamos, no es solamente personas de su edad. O sea, los de 13 años no solamente se relacionan con amigos de 13, se relacionan con amigos de 16, 17, hasta 18, ¿no? Dependiendo de repente pertenece a un bar, pertenece a un club de fútbol, de repente practica algún deporte y se relaciona simplemente en relación con personas mayores, ¿no? ¿Qué mejor que tener información y obviamente información adecuada, ¿no? O sea, a lo que voy es que este desconocimiento y este temor, ¿no? Este temor a lo desconocido hace que se lancen una serie de argumentos como que esta nueva educación lo que intenta es homosexualizar a la gente. Entonces, ese argumento no tiene ningún fundamento, es como que están quebrando mis valores, No, y lo solamente yo puedo hablarle de sexo. No, el Estado tiene una obligación. En Alemania, sí, los padres se oponen a que sus hijos tengan educación sexual y eso está penado con cárcel. Sí. Entonces, ¿Y tú qué piensas del artículo? No sé si lo pudiste leer, el artículo de Bular, que decía que la educación se la tenemos que dejar a los padres. ¿Lo mira, leíste? yo ¿Lo pudiste chequear? no he leído el artículo de Bullard, pero artículo liberal que es, yo no. Sí, pues, pero a veces él tiene unos planteamientos que poco más concesiona Sí, para por su eso gobierno, te ¿no? pregunto. Tiene una visión Lo sesgada, que yo considero es que, a ver, yo soy partidario de una intervención mínima del Estado en asuntos claves, seguridad, salud, educación, etc. Y que el resto quede en libertad pues, de los privados. Pero hay un tema tan sensible como la educación y como la educación sexual tiene que ser provisto por parte del Estado. O sea, ¿qué va a hacer el Estado? No va a intervenir y va a dejar que los padres sigan haciendo las cosas mal porque la educación sexual que enseñan los padres a sus hijos es nula o es deficiente. ¿O qué le venden? Sí. Le venden miedo, ¿no? Y hay que aterrizar en la realidad. O sea, alguien que esté en tercer año Sí. ya ha visto pornografía, ya se masturba. No, o sea, mira, ¿en qué para vivimos? aterrizar el caso, ¿no? Ya, te habla del sexo anal. El chibolo que normalmente su primer acercamiento es con pornografía, con minicas, ve que se practica el sexo anal de manera sin protección.
¿ok? Entonces él dice, bueno, si un practicante Claro. es normal, lo practico yo también. ¿Y qué va a producir? Porque tenga distintas enfermedades venéreas producto de eso. No es mejor que en los textos escolares le digan, oye, el sexo oral trata, el sexo anal trata esto y si lo haces, use preservativo. Y Porque ya estos está, son tus riesgos, tampoco es que lo claro. promueves, ¿ah? Yo creo que ese No, asunto está está bien. totalmente distorsionado por las partes que acusan Claro. a Te está enseñando, esta no una corriente, realidad. ¿no? Igual, Enseñar no es fomentar. para nada, para nada. Yo te puedo enseñar en qué consisten los efectos de la droga. ¿Y significa estoy que yo te fomentando. estoy fomentando que tú consumas droga? No, en absoluto. Es que tiene que ver mucho, es que hay un prejuicio muy grande, hay un prejuicio moral muy grande y que tiene que ver mucho con lo religioso. No, Volvemos al tema. Sí. Tiene que ver con lo A religioso. lo que mencionó, por ejemplo, Jorge respecto al artículo de Bullard, que eso se debe dejar a los padres, yo creo que los padres, muchos padres piensan esto porque ellos creen, o bueno, no creen, sino que se sienten en la capacidad, porque tienen una instrucción universitaria, profesional, de poder enseñar a sus hijos, pero no piensan quizás en los padres que ni siquiera tienen educación ni secundaria, no terminan ni la secundaria. Y son, creo yo, la mayoría de padres que están en pobreza, en extrema pobreza, donde acuden a colegios estatales los hijos, ¿no? Y creo que a eso está enfocado la política nacional de Estado, justamente, bueno, obligatoriamente se aplica a los colegios estatales, y ahí hay padres que, como te digo, no han terminado secundaria, no han terminado a veces ni primaria. ¿Qué les van a enseñar a sus hijos? Y te va a decir, déjalo de los padres que les enseñen. Ahí salen hijos machistas, Claro. hijos xenófobos, porque te dicen que el maricón es malo, porque así hablan con la Claro. palabra maricón, que el maricón es malo, y quizás su hijo tenga una opción homosexual, y porque su padre dijo que los maricones son malos, se reprime, ¿no? Y creo que eso es lo que ellos no ven, ¿no? Están viendo una isla, pero no ven el bosque, ¿no? Ven su isla en el que yo tengo la capacidad de enseñar a mi hijo, de hablar, y por lo tanto tú no tienes por qué meterte porque yo soy el llamado. ¿Y qué pasa con los padres que no tienen Claro. esa capacidad? Y realmente estás capacitado. Ahí más o menos, yo realmente diría, estás capacitado, ¿no? yo no Sí, te realmente diría estás tanto- capacitado. No, yo voy no te diría a tanto pintar. que la educación responde a la instrucción de una persona. No quiero tanto. entender eso, sino que estoy diciendo, por eso dije al principio, que ellos se sienten en la capacidad de hacerlo porque quizás Pero en tengan general, una- eso en puede general. ser, eso independientemente de que has terminado primaria, secundaria, Todos los universidad, padres se sienten capacitados para enseñar, ¿no? posgráfico, Por eso digo, y la realidad. exacto, vamos la de acuerdo realidad- a su Ajá, exacto. pero más hay que- allá de la instrucción. Hay que ¿ah? recordar, una educación sexual brindada de forma adecuada evita embarazos no deseados. Sí. por Ayuda a que un supuesto. menor identifique cuando está siendo abusado o cuando está en una situación de acoso. Correcto. O sea, si sabes cómo se practica el sexo, si te enseñan cuáles son las medidas que tienes que tomar, vas a saber cuando alguien quiere hacerte daño, vas a saber cómo prevenir un embarazo. O sea, no podemos seguir pensando de que la gente recién va a tener sexo después de los 18 años porque la realidad nos da una cachetada en la cara. O después de casarse. O después de casarse, ¿no? O sea, hay que entender que vivimos en una sociedad abierta y con gente que tiene formas de pensar distintas y distintos gustos, ¿no? Entonces, si no aprendemos estos principios de tolerancia, si no permitimos que el Estado empiece a brindarnos educación y vamos a regirnos en base a lo que nos gusta o lo que nos parece, Oye, ¿por qué creen que Estamos relacionan equivocados. este tema de lo que ha saltado hace unos días del sexo anal con la ideología de género? ¿Qué tiene que ver? es que se busca un enemigo. Claro, lo que pasa es que ellos, como lo mencionaste al principio, piensan que el tema de que Es un van a paquete. homosexualizar a los niños, y piensan que, bueno, los padres conservadores quizás no los... habría que preguntarles, pensarán que el sexo anal simplemente se hace entre homosexuales, ¿no? Podría ser, ¿no? Claro, tener esa premisa de que el sexo anal solamente lo practican los homosexuales. Y- Puede y- ser, y ¿no? muchas veces- Que solamente lo Habría que pensamos preguntar a la persona que en dice otra que eso es una persona, ¿no? ideología de género, si realmente si esa persona cree que el sexo anal solamente lo practican los Y homosexuales. mucho, podría doble, ir y mucho- por ahí, y por ahí. mucho doble estándar, ¿no? O sea, la gente se escandaliza, pero hay varias prácticas que hace la gente y después se vende como otra cosa, ¿no? O sea, El problema hay que- a discutir no sería que se enseñe, sino cómo se enseña, Claro. la manera, o sea, o sea, la información que le estás dando es la correcta. O sea, ese es el problema, o sea, no el problema, o sea, si hubiese, ¿no? O sea, sobre lo que nos deberíamos de centrar, la calidad de la información que se proporciona, no si se proporciona esa información, que creo convenimos los tres en que se se debe tiene que proporcionar. proporcionar. Oye, Sí, yo entré a Lee, y sí, o sea, a mí me pareció, como lo repito, un texto bastante adecuado, porque no era un texto que te decía, el sexo anal que se realiza por el ano, entre el pene y el ano. No, simplemente te decía explícitamente que la forma de sexo anal se debe realizar siempre con un preservativo,
y te explicaba que el ano es una parte muy sensible, que tienes que tener cuidado, que hay que estimularlo y que nunca, por ejemplo, practiques el sexo anal y al mismo tiempo el sexo vaginal porque puede hacer contagios de enfermedades a la mujer en este caso, ¿no? Eso es Y esa para mí es una información valiosa que deben Es una información que de repente nuestra generación no la teníamos, ¿no? Nunca le hemos tenido. Mira, yo me acuerdo que la única clase de educación sexual que tuve fue en el colegio, fue un día que se llevaron a las chicas a un salón, lo que has dicho siempre, ¿no? Las chicas a un salón, los chicos a otro salón, y después nadie sabe qué hablaba el otro. Y así se trataban las cosas. Totalmente tabú, ¿no? Sí. Pero Bueno. totalmente tabú y al mismo tiempo, como tú dices, la doble clara de la sociedad. Por ejemplo, tenías un tío que era mayor, te decía, vamos hijo, te voy a hacer debutar, te llevaba a un prostíbulo, ¿no? Eso también es Pero no querían que te hablen de ¿no? sexo en el colegio. Pero te llevo con una prostituta, ¿no? O sea, ¿qué tal ejemplo? Bueno, amigos, eso es todo por ahora. Les agradecemos por seguirnos y den like al canal de la tribu.